Tiempo para la conversación durante los próximos 45 minutos en la 8 Bierzo. Es tiempo para la tertulia que ponemos en antena con la presencia del director de la 8 Bierzo, Germán Gavela. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en colaboración, como siempre, de Diario de León, está su delegado en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Buenas noches. Buenas noches. Y con un protagonista, hoy vamos a hablar del servicio de la justicia. Nos acompaña el juez decano del Palacio de Justicia de Ponferrada, Óscar Arnaiz. Señor Arnaiz, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Manuel, Germán, Manuel, y buenas noches por la invitación y gracias por ella, claro. No sé, segunda vez que está al frente del decanato, no sé si afronta esta nueva etapa con la misma ilusión que antes, o por el hecho de que casi esté en esa situación, en ese sitio, casi de manera forzada, porque ningún compañero quiso hacerse cargo del mismo, es distinto para usted. El decanato es un servicio y, como tal, siempre ilusionado de hacer una labor, la mejor que se pueda, claro. Creo que puede faltarme la ilusión de la primera vez, en el sentido de que aquello era novedoso y uno era más joven también entonces. Ahora creo que puedo contribuir y sumar con más experiencia, con un conocimiento mejor de lo que es la evolución del partido judicial, porque han pasado muchos años desde mi última vez al frente del decanato. También la situación del partido judicial ha cambiado bastante y yo he sido en ese sentido testigo al menos de esos cambios, aunque no haya sido desde el decanato. Para mí, desde luego, es una etapa igualmente ilusionante, que yo la acepto con ese compromiso hacia el servicio que presto a la Junta de Jueces y a quienes ejercen y trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia, e intentando que el decanato sea eso, un servicio para todos aquellos que tienen que acudir al juzgado y que o bien necesitan del juzgado o bien tienen al juzgado como su lugar de trabajo o su lugar donde prestan ellos a su vez su propia labor. Germán. Nueva etapa y nuevos retos, ¿no? Aunque no sé si se mantienen algunos de los antiguos, porque en su momento era el tema de la oficina judicial, que no sé si está ya plenamente desarrollada, a pesar de los años que han pasado, y ahora se habla más de la separación de jurisdicciones, que me imagino que es algo necesario, ¿no?, para la justicia. Ponferrada siempre ha vivido en el ámbito de la justicia, como lamentablemente otros lugares de España, porque esto tristemente no somos distintos, para mal. Siempre ha vivido con la necesidad de combatir una carencia endémica de medios, de recursos, de dificultades para que la labor que se preste en los juzgados pues sea eficiente, sea eficaz, sea rápida, sea profesional, sea correcta, una respuesta de calidad. Y es cierto que a lo largo de la evolución del partido judicial ha habido varios hitos que han tratado de impulsar mejoras en aras a esa búsqueda de una mejor respuesta, de una calidad en la respuesta, de una constatable mejora de lo que todo el mundo percibía que era francamente mejorable. El primero de los grandes hitos fue ya, podríamos hablar casi de la prehistoria, el año 98, cuando se consiguió que Ponferrada fuera dotada con la categoría de magistrados, para que los jueces que servían en Ponferrada fueran los de la máxima categoría en ese ámbito de la carrera judicial ordinaria, y no fuera un lugar de entrada, pensando que eso iba a mitigar los problemas de movilidad que siempre había sufrido Ponferrada y que eso dotaría al partido judicial de una estabilidad, que era lo que más se demandaba por profesionales, por todas las personas que día a día tenían que ir a los juzgados. Esa conversión de plaza de magistrado en el año 98 luego tuvo su continuación en una etapa en la que, por ejemplo, efectivamente, ahora por hablar ya en primera persona, coincidió que yo era el decano, con una creación de órganos judiciales que no había tenido lugar desde el momento en el que se constituyeron todas las plazas en plaza de magistrado. Se crearon 3 juzgados de primera instancia e instrucción nuevos, se consolidó la autonomía del juzgado de lo penal, que ya existía con anterioridad, pero gozó plenamente de todos los medios y recursos que entonces se preveían que tenía que tener un órgano de esta naturaleza, y también se dio paso, cuando la ley lo obligó, a la modificación y a la conversión de uno de los juzgados, además en un juzgado de violencia sobre la mujer. Y ese fue como otro gran hito, porque permitió, con el aumento de la planta judicial, intentar el abordaje de lo que era una situación francamente muy comprometida en Ponferrada. Había unas ratios de carga de trabajo que superaban con mucho las de cualquier otro lugar de la comunidad autónoma y además ponían en riesgo pues, la atención que se estaba prestando aquí, de retraso, de eficiencia, de atención directa, de inmediación. Luego, los siguientes hitos de mejoras han venido por la vía de las nuevas tecnologías y de las mejoras que nos han ofrecido la informática y las nuevas herramientas de trabajo. Y efectivamente, en el año 2015 se implanta en Ponferrada la nueva oficina judicial, un nuevo diseño de modelo de trabajo que no está implantado en toda España, sino que simplemente, ni siquiera, por ejemplo, en todo el territorio de Castilla y León, todos los partidos judiciales lo tienen. Comenzó como experiencias piloto en Burgos y en León, y el único lugar donde finalmente acabó implantándose a continuación fue Ponferrada. Luego ha habido intentos en otros partidos judiciales para llevarlo a efecto, pero ahí Ponferrada también entró, por decirlo de alguna manera, liderando ese proceso.
con los riesgos que eso tiene, porque a veces ir primero pues, te equivocas y te llevas los tropezones que otros que te siguen podrán evitar, pero aquello supuso desde luego una mejora en ámbitos notabilísimos como era la ejecución de las sentencias, el tratamiento que se daba una vez que el juez dicta sentencia a la respuesta del juzgado para todas aquellas personas que tienen un título judicial que dice que tienen derecho a un dinero, al ejercicio de cualquier cuestión, a la devolución de algo. Y eso se consiguió normalizar para evitar que cada juzgado operara de forma ajena, independiente, distinta, dispar, a veces con respuestas hasta contradictorias entre sí. También otros servicios mejoraron con ese nuevo modelo de oficina judicial y, en principio, las demandas siempre iban tendiendo a que se aumentara de nuevo la planta judicial, lo que no ha sido posible porque hay, como digo, carencias en toda España y nosotros no somos la prioridad, lamentablemente, para el Ministerio de Justicia, y ahora se ha conseguido, después de un trabajo de más de una década, que el siguiente paso, que no supone una creación de juzgados, pero que sí que busca ese salto de calidad, sea la separación de jurisdicciones, que es, sin más, que los 8 juzgados que ahora mismo son mixtos, tratan asuntos civiles, tratan la investigación penal y el enjuiciamiento de los delitos leves, pues se especialicen. Unos solo traten la materia civil, civil y de familia, y otros solo traten la investigación criminal y los delitos leves, buscando con los mismos recursos que tenemos una respuesta más eficaz, más eficiente, más profesional, mejor. Esa es la intención, y en esa intención estamos, y yo creo que es una mejora evidente, no solo por lo que supone esa especialización, sino, y también quiero decirlo, aunque me extienda un poco en la respuesta, porque creo que pone a Ponferrada en el plano judicial que le corresponde dentro de la comunidad autónoma. No quiero que mi intervención suene a lamento, pero Ponferrada ha sufrido en muchos ámbitos el no ser una capital de provincia, pese a que tenga una población importante o pese a que tenga una actividad económica, o la haya tenido, muy notoria, muy relevante. Esto no ha sido culpa de las capitales, ha sido culpa simple y llanamente quizá del modo en el que está ordenado y estructurado nuestra organización municipal, nuestra organización comarcal, nuestras diputaciones, nuestras comunidades autónomas. El caso es que Ponferrada, pese al peso judicial que tenía en cuanto a volumen de asuntos, número de casos, media de asuntos que tenía que atender, nunca entraba en el listado de prioridades hasta que no eran atendidas, si es que se atendían, que no siempre tampoco se hacían, las capitales de la comunidad autónoma, que son 9. Ponferrada en ese punto era la 10ª plaza judicial. Ahora mismo la separación de jurisdicciones va a colocar a Ponferrada como la 5ª plaza judicial, que es el lugar que realmente le corresponde, por volumen de asuntos, nivel de trabajo y complejidad incluso de la gestión de las materias que se abordan desde los juzgados. Esto nos va a dar una visibilidad y una separación de, a veces, el debate de la demanda de medidas y de medios, que no podíamos ahora competir con ella, porque cada vez que nosotros hacíamos cualquier solicitud, de cualquier índole, siempre se nos decía, aquí se necesitan más y vosotros sois uno más en la amalgama de juzgados de esta naturaleza que hay en todo el territorio. La separación nos va a situar, como digo, en el escenario de unos pocos que se encuentran en esa misma condición, las 4 grandes capitales, Burgos, Valladolid, León y Salamanca, y ahora Ponferrada. Y yo creo que eso va a ser una ventaja, no solo, como digo, para la mejora del día a día del trabajo, sino también para esta visibilización de la entidad jurídica que el Partido Judicial de Ponferrada tiene. ¿En qué horizonte temporal se baraja para completar este proceso de separación de jurisdicciones? Pues de momento el proceso ya está. Es un proceso muy complicado, como digo, llevamos 10 años con este asunto, intentando separarlo. Ha habido algunos intentos frustrados, algunos intentos que se han venido para atrás por circunstancias ajenas a la voluntad del Palacio de Justicia. Bueno, finalmente el asunto ha cogido el empuje que tenía que coger y, si todo sale bien, en la primera parte del año que viene tendremos y veremos la separación de jurisdicciones en Ponferrada. La fecha con la que estamos trabajando es el 1 de enero, pero no es una fecha que podamos decir a ciencia cierta que va a ser ese día, porque hay muchas variables que no dependen, sin más, ni de los juzgados ni del Ministerio de Justicia. Hay un trámite de informe de Hacienda que ya ha pasado, que tiene que trasladar si efectivamente económicamente es viable o no. Tiene que haber informes de otros servicios de la Administración General del Estado para todo lo que es la logística que articula la separación, pero cuando ese expediente concluya, y todavía está, como digo, en esos trabajos preliminares, pero ya prácticamente de conclusión en la zona del Ministerio de Justicia, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y nos pondremos a funcionar así. ¿Y qué perfil tiene Ponferrada, El Bierzo, digo, en cuanto a lo que es el ámbito de los juzgados? ¿Ha cambiado el perfil coincidiendo también con el final de la minería? ¿Ha tenido ese efecto también judicial? Ha cambiado en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en la época en la que la minería era muy potente, finales de los 90, hasta finales de los 90, incluso los primeros años de los 2000, 2002, 2003, 2004,
que todavía había una actividad minera importante, había una litigiosidad en los juzgados de lo social muy vinculada al sector minero, que tradicionalmente era un sector muy reivindicativo, un sector que tenía mucha conciencia sindical, mucha demanda del derecho propio, y esto generaba efectivamente una dinámica profesional en los juzgados de lo social muy vinculada a las reclamaciones de derechos sindicales, de derechos laborales, de invocación e impugnación de despidos. Ahora, sin haber desaparecido ese tipo de asuntos, lo que se ven más, lamentablemente define muy bien a veces la radiografía de la comarca, pues más impugnaciones de revisiones del grado de discapacidad o de incapacidad que me ha sido reconocido, o si me pueden dar una invalidez o no, o sea, perfil de personas más mayores que han dejado ya su etapa laboral al margen y ahora discuten o tratan de combatir otro tipo de medidas frente a la administración en ese ámbito de la jurisdicción social. Es verdad que cuando la minería estaba en activo, el movimiento económico de la comarca era intensísimo. Había mucha actividad empresarial, esto generaba mucha movilidad de población y esto provocaba que efectivamente, pese a todo lo bueno que eso tiene, también a veces tiene cosas negativas. Había mucha litigiosidad vinculada a los negocios, a la empresa, mucho delito económico, mucho delito y mucha criminalidad vinculada precisamente a la presencia de dinero, tráfico de drogas, consumo de drogas de forma generalizada, abierta, problemas de seguridad ciudadana, vamos a decirlo así, los entornos de ocio. Todo eso, la propia dinámica de la crisis, de la despoblación de la comarca, del envejecimiento de la población, ha venido a cambiarlo y a modificarlo. Lo que ocurre es que el juzgado siempre acaba trabajando en radiografía a tiempo pasado. Nosotros estamos viendo problemas ahora del año 19, del año 20, a veces incluso mucho antes, o sea, vemos todo con cierto retraso. Entonces nosotros aún tenemos por eso buena carga de trabajo de la época en la que aún había una actividad económica que justificaba esa litigiosidad, a veces inevitable. Ya les adelanto que los datos que tenemos hoy por hoy, por ejemplo, en un sector como es el de la familia, en el que ha descendido el número de matrimonios o en el que desciende incluso el número de personas jóvenes en edad de contraer matrimonio o que quieren tenerla en el entorno de la comarca, pues acabará traduciéndose en el futuro en que habrá menos procedimientos de familia en Ponferrada. Hoy por hoy no se da, porque todavía estamos como aquel que dice, bueno, pues el pico de, podríamos decir, si esto no se revierte, lo que fue el cénit de la comarca en cuanto a volumen de población, aunque ya se note un descenso relevante, tanto de la actividad y demás. ¿Y ahora hay más que antes o menos? Cambian los problemas. Ahora hay igual o mayor número de causas, porque es verdad que la litigiosidad en Ponferrada no ha bajado en el ámbito civil, sí en el penal, un poco en el ámbito de la comisión delictiva. Eso tiene que ver, por tanto, muchas más veces o muchas más de las veces con la pérdida de población, con el envejecimiento de la población, también con la mejora de la respuesta policial y judicial, pero prácticamente en el ámbito civil se mantiene la carga de trabajo litigiosa, o sea, hay mucho litigio. Lo que cambia es el perfil de problemas. Se ha pasado de problemas, por ejemplo, que se veían con relativa frecuencia, problemas vinculados a la edificación y a la construcción, cuando en Ponferrada se construían 8.000 viviendas en un año, y había defectos, invocaciones de defectos de construcción, reclamaciones importantes y cuantiosas por construcciones. Ahora prácticamente son procedimientos inexistentes, pues porque no se construye, es así. Los problemas traen causa de la realidad social que se vive en un concreto momento y de la realidad que las personas viven. Ahora se ha visto, desde hace un tiempo para acá, pues un montón de litigiosidad con los problemas derivados de productos bancarios con cierta toxicidad, que era un fenómeno que no se conocía. Ponferrada lo ha sufrido singularmente, porque la época en la que se produjo toda esa aluvión de productos bancarios que luego se han demostrado abusivos, excesivos o necesaria su revisión judicial por la modificación legislativa o por las recomendaciones de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia, quiero decir, pues resulta que Ponferrada le pilló esa época cuando era una zona con mucho dinero, mucha gente invirtiendo, mucha gente contratando ese tipo de productos, a diferencia de otros lugares de la comunidad autónoma donde el perfil de la población, de la ciudadanía, pues es diferente y tendrán otro tipo o tipología de asuntos. La justicia atiende a personas y son las personas las que definen los problemas que los jueces vemos y que los juzgados resuelven. Volviendo al tema de la separación de jurisdicciones, para completar ese proceso se necesita nuevo personal o el Palacio de Justicia hay que modificarlo de alguna manera o no es necesario ni una cosa ni la otra. Al menos hace falta la creación de una plaza más, de un letrado más de la Administración de Justicia. Por ley, cada juzgado de instrucción, de los que vayan a asumir solo esa competencia, los que van a investigar los delitos y los que van a celebrar los juicios por delito leve, tiene por ley que ser atendido por un letrado de la Administración de Justicia. En el resto de áreas, civil, social, el letrado de la Administración de Justicia puede ser uno para atender varios juzgados. Como eran mixtos, ahora cada 2 juzgados mixtos estaban siendo atendidos por un solo letrado.
Ahora, por tanto, había 4 letrados para atender esos 8 juzgados que se van a separar. Esos 4 letrados, con la separación que está planteada, que son 5 juzgados civiles, 5 juzgados de instancia, de primera instancia, y 3 juzgados de instrucción, pues al menos 3 de ellos van a tener que dedicarse a los juzgados de instrucción, con lo que solamente queda uno libre para atender a los 5 de instancia. Es excesivo y no podría hacerse cargo de esa labor, con lo que al menos sí que va a la creación de una plaza de letrado de Administración de Justicia. Es posible, se está intentando trabajar, si fuera viable, en números y en dotación económica, porque se crean 2 plazas y no solo una. El resto de las plantillas no se van a tocar de momento, ni las plantillas de gestión, ni de tramitación, ni de auxilio, ni tampoco la plantilla de los jueces, como tampoco la dotación de la Fiscalía de Área, que con esta modificación no se incrementa el número de asuntos, sino lo que se hace es optimizar el tipo de trabajo que realiza y asume cada juzgado. Por eso no lleva de la mano, sin más, una dotación, aunque vendría bien, porque nunca vienen mal manos, pero en principio no es algo necesario para que la separación de jurisdicciones pueda llevarse a efecto y pueda salir adecuadamente. Y obras en el Palacio de Justicia para esto no son necesarias. Solamente hay que habilitar un despacho nuevo, pero gracias a Dios tenemos espacio para ello, para ese nuevo letrado o nuevos letrados que tienen que tener obviamente su lugar de trabajo en condiciones de dignidad y adecuados para poder prestar su labor. Pero lo que es la configuración interna del Palacio, el tipo de oficinas que tenemos, la manera en la que atendemos a las personas, esto no cambia en absoluto. La gente seguirá yendo al juzgado, los abogados, los procuradores, cualquier profesional, cualquier ciudadano, va a pedir su atención, tengo un problema civil, perfecto, pues le derivará a cualquiera de los 5 primera instancia, que le atenderán igual que se le atiende ahora, o a los de instrucción, como ahora mismo ocurre, que la gente pues va indistintamente a uno u otro según lo que caiga, y hay funcionarios en cada juzgado que se reparten las materias, unos llevan lo civil, otros llevan lo de instrucción, el juez y el letrado son a veces los únicos que un poco tienen en su mente todo, civil, penal, están un poco ahí, pues eso, en ese cajón desastre que supone el abarcar mucho y a veces pues ser eficaz en todo. La separación lo que va a permitir es que quienes tienen que tomar decisiones de resolución, sobre todo los jueces, pues vayan a poderlo hacer de forma especializada, cada uno en su área. El que esté en instrucción en ese ámbito, el que esté en instancia en el suyo. Si nos fijamos en las reivindicaciones históricas de la Administración de Justicia Ponferrada, tenemos que recordar la necesidad de crear una sección propia de la Audiencia Provincial, un juzgado de lo contencioso. Con el panorama de la justicia ahora mismo, ¿esas reivindicaciones históricas siguen teniendo sentido o se ven más lejanas todavía que cuando se empezó a solicitar? El problema es que muchas de esas reivindicaciones se han planteado en un momento en el que la realidad judicial de nuestro país era una y el modelo de la justicia que queríamos como país era uno, y ese modelo ha cambiado. Ahora mismo se está hablando desde hace ya algunos años de tender hacia un modelo de tribunal de instancia, de concentración de órganos judiciales en grandes localidades, para concentrar recursos, para evitar el despilfarro de medios, evidenciando muchas veces que es que la dotación persistente de creación de nuevas plazas judiciales no aliviaba el problema, no resolvía el problema. Nunca se ha abordado de forma integral qué es lo que le pasa a la justicia en España, por qué tenemos esas ratios a veces tan negativas, de dilaciones, de tiempo de respuesta, de volumen de asuntos. Se ha dicho muchas veces, y aunque parezca obvio recordarlo, no viene de más hacerlo. España no solo tiene una de las ratios de juez por habitante más bajas de toda la Unión Europea, sino que lamentablemente y en contra tiene una de las ratios de litigiosidad por habitante más altas de la Unión Europea. Es decir, los españoles, que somos más litigiosantes y más pleiteantes que los alemanes, o que los italianos, o que los franceses, pues yo creo que eso sería quedarnos con una respuesta simplista. Lo que ocurre es que en nuestro país a lo mejor no hay otro recurso para resolver un conflicto cuando alguien lo tiene más que ir al juzgado. Y hay países donde están optando por otros modelos que complementan la respuesta judicial. Al final, lo que nuestro país tiene que abordar con alguna vez, Dios quiera que alguien me oiga o que pueda hacerse caso a ello, qué modelo de justicia quiere, qué tipo de servicio de la Administración de Justicia desea ofrecer a los ciudadanos y sobre ese modelo trabajar en las reivindicaciones. Si ahora mismo se está planteando en el Tribunal de Instancia la concentración de unidades judiciales, en el caso de la provincia de León únicamente se contemplaría vinculado a esos 2 partidos, Ponferrada y León, por las distancias geográficas que tiene la provincia, pues podría tener sentido una sección desplazada de la Audiencia Provincial en Ponferrada, podría tenerla. Pero si efectivamente el Tribunal de Instancia va a ser el siguiente paso, la concentración es lo que se demanda, no la descentralización de esos órganos judiciales, con lo que esa reivindicación podría no tenerla. ¿Los juzgados de lo contencioso? Pues efectivamente en su momento Ponferrada tenía suficiente volumen de casos que llegaban al juzgado de lo contencioso que tienen una demarcación provincial para poder tener su propio órgano, como lo tuvo en su momento del penal,
que antes no lo había, y todos los juicios penales se llevaban en León Capital, y luego aquí se justificó la creación de un juzgado. Pero si se va a ir a ese modelo de provincialización de las unidades especializadas, como son los juzgados de contencioso, pues no tiene sentido entonces que se cree aquí. Lo que habrá que preguntarse no es si se cree aquí o allí, sino qué hacemos para que sea igual donde se cree, los ciudadanos de Ponferrada, como los de León, como los de Astorga, tengan una justicia eficaz, eficiente, ágil, cercana. O sea, eso es lo importante. El debate no es dónde lo creo, sino si lo que creo tiene utilidad, es valioso, vale para lo que pretendo. Y eso creo que se nos está escapando, y no creo que el foco del cortoplacismo que a veces la política de infraestructuras y de modificación de estructuras que tienen los distintos gobiernos en España lo aborden con esa naturalidad de plantearse más allá de 4 años qué es el modelo de justicia que queremos. Y da la sensación de que siempre vamos como a trompicones y sin, la verdad, dar con un sentido cierto de hacia dónde queremos ir. Pero aquel proyecto de suprimir partidos judiciales, aquella idea, ¿todavía se debate? Pues el Tribunal de Instancia lo ha puesto sobre la mesa. Claro, el problema es que, como todo, yo entiendo, y eso también es legítimo que se plantee en el debate. Si estamos hablando, por ejemplo, del Tribunal de Instancia en la provincia de León y hablamos de que haya 2 grandes sedes judiciales, Ponferrada para atender lo que vendría a ser toda este área noroeste de la provincia y León Capital para atender el resto de la demarcación provincial, pues yo entiendo que el debate se perciba desde, por ejemplo, Villablino, pues con cierta angustia, como señalando, bueno, se llena la boca de la gente a decir que es que se está despoblando el entorno rural, que se están apartando los servicios del entorno rural, que la gente no puede ir al campo porque no tiene servicios, y precisamente le vamos a quitar uno de los que ha tenido históricamente, como era el de la justicia. Pero hay que entender que la Administración de Justicia, en la implantación y el desarrollo en nuestro territorio nacional, ha traído causa de factores que no son los que ahora mismo tenemos en nuestro país. ¿Por qué hay un juzgado en Villablino? Pues porque hace 100 años la distancia que realmente suponía viajar de Ponferrada a Villablino era bastante costosa, bastante exigente e incluso a veces sigue siendo ahora, francamente compleja, incluso ahora. Esas mejoras que se han podido notar en ámbitos como las comunicaciones, las propias nuevas tecnologías, ¿pueden ofrecer una mejor respuesta al ciudadano concentrando recursos en algún lugar? Si la respuesta es sí, no debería haber temor a hablar de supresión de partidos judiciales o de reordenación de ellos. Si la respuesta es, no, mire, vamos a quitar el juzgado, y lo digo así, en Villablino, para llevarla a Ponferrada, pero la respuesta para los ciudadanos de Villablino no va a ser mejor, pues entonces no tiene ningún sentido que ellos vivan esa pérdida de un servicio que por lo menos tienen próximo, simple y llanamente porque les dan algo igual o incluso peor de lo que ahora ya tienen. Entonces creo que la pregunta o el debate tiene que enfocarse a qué buscamos con las medidas que abordamos y si van a cumplir con los objetivos que queremos o no. Te doy la palabra, Manuel. Después de una pausa para la publicidad, seguimos en un instante hablando en la tertulia de la 8 Bierzo con el juez decano de Ponferrada, Óscar Arnaiz. Comprometí para retomar la conversación la palabra a Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León. Sí, hablando de todo esto, yo no sé hasta qué punto toda esta crisis institucional que tiene el Consejo General del Poder Judicial afecta a todos estos ámbitos, teniendo en cuenta que son, por así decir, quienes tienen que dirigir el barco de la justicia en España. Si todo este tema de retrasos en el Poder Judicial está llegando también a que decisiones de Ponferrada no se tomen. No, hasta ese punto no, porque evidentemente una cosa es la Administración de Justicia Institucional, que encarna y que lidera el Consejo General del Poder Judicial, y otra es la Administración de Justicia que presta el servicio cotidiano y diario, que se aborda y se enfrenta con la tramitación de procesos y la toma de decisiones en cada juzgado por cada juez, con el auxilio de la oficina judicial que le asiste, de los funcionarios, de los letrados, de los fiscales, de los abogados, en definitiva el día a día rutinario y cotidiano de nosotros. Pero sí que tiene repercusión, más de la que parece, y la va a tener en otros ámbitos que son igualmente y lamentablemente dolorosos. La justicia, como cualquier otra institución en nuestro país, no es una institución que particularmente tenga buena fama entre la ciudadanía. Y esa percepción compromete la manera en la que los ciudadanos acuden al juzgado. Si una persona acude al juzgado entendiendo que es una institución que está ahí para servirle, y aunque nadie le apetezca tener un problema para tener que buscar la ayuda de otro y que se lo resuelva, asume que es algo necesario, aunque sea imperfecto, y va con esa, vamos a decirlo así, resignación ciudadana, al menos no va a poner en tela de juicio el valor de la institución, con independencia de cuál sea el curso o el devenir de su procedimiento. Pero cuando las personas perciben que la justicia realmente es prácticamente una verbena,
un cambalache de cromos, una escena de discusión política en la que efectivamente parece que lo que priman son otros intereses distintos del interés general, de la obligación del cumplimiento de los deberes constitucionales, de cualquiera de, lamentablemente, estas escenas en las que estamos siendo testigos en nuestro país en el día de hoy, en estas semanas. Pues las personas tienden entonces, y pueden tender a pensar, que la justicia es no algo necesario, sino un mal necesario. Lo mismo que la política. La política en democracia es necesaria. Si la gente deja de creer en los políticos, puede llegar a pensar que son un mal necesario. Lamentablemente es que el siguiente paso es creer que es un mal evitable. Y por tanto la gente tomarse la justicia por su mano o, en el caso de la política, prescindir de las instituciones de debate, de diálogo, de encuentro y de confrontación de ideas, aunque sean distintas, por buscar otros caminos. La gente es mucho más sensata de lo que parece y la gente es mucho más madura de lo que en muchas ocasiones parece que se traduce del debate político o de la propia discusión de instituciones como puede ser el Poder Judicial. Pero es evidente que lo que está ocurriendo con el Poder Judicial en nuestro país es muy grave. Muy grave porque se está poniendo en tela de juicio la propia validez de la institución. Porque si da igual que se nombren o no magistrados del Tribunal Supremo, si es indiferente o no que se nombren presidentes de audiencia provincial, o que se nombren o no o se renueven o no los cargos de libre designación como los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y otros órganos de designación judicial por parte del Consejo, y esto da lo mismo, la gente puede llegar a asumir con naturalidad que si da lo mismo, ¿qué sentido tiene que existan? ¿O para qué existen? Y esto es lo que pone en tela de juicio nuestra función. Cuando yo tengo que dictar sentencia y tengo que dictársela a una persona con nombre y apellidos en Ponferrada, tengo que creer, o al menos aspirar a creer, que esa persona no ve en mí a Óscar Hernáiz, sino lo que encarna la función que yo ostento. Es verdad que se la va a administrar Óscar Hernáiz, con sus carencias, sus defectos y sus limitaciones. Pero no me gustaría creer que únicamente ve en mí una persona discrecional, arbitraria, subjetiva, que toma una decisión a su capricho. Querría que vieran una institución que tiene esa vocación de servicio y que con respeto a la ley preserva derechos y ofrece garantías. Y me temo que este debate tan trilero, tan sucio, en el que se está planteando el ámbito de la Administración de Justicia en nuestro país, determine que muchas personas, primero, no lo entiendan, se sientan completamente ajenas a esto, lo vean con distancia, como si no fuera con ellos, y eso creo que es un daño irreparable, que aunque en mi día a día parezca que no trasciende, porque nadie me quita de poner sentencias, o yo no puedo dejar de dictarlas por lo que esté pasando en el Consejo de Ministros, o lo que esté pasando en las negociaciones de los partidos políticos, sí que entiendo que puede acabar afectando a la percepción que la ciudadana tiene cuando viene al Palacio de Justicia de Ponferrada. ¿Y este juez quién lo ha puesto aquí? ¿Y por qué está aquí? ¿Y a qué intereses atenderá? Y si este vota a un partido, me va a administrar justicia de una manera, y si vota a otro, los jueces somos personas. Tenemos ideología, tenemos convicciones. Entonces, eso no debería estar sujeto al cuestionamiento de lo que es la labor judicial. El juez puede tener sus ideas, pero el juez tiene que hacer cumplir la ley, no la que él quiere, la ley que está. Si eso la gente no lo percibe como algo real que va a ocurrir, pues es cuando se pone en cuestión el sistema completo. ¿Por qué voy a tener que hacer caso a lo que este hombre diga? ¿Por qué es juez? ¿Por qué? Esto es el riesgo que tiene todo esto. ¿Y cree que ese malestar que usted está trasladando aquí es generalizado entre los jueces? Desde luego, no le quepa la menor duda. Los jueces vivimos con absoluta penar, con sufrimiento personal, esta degradación de nuestra condición. Todas las profesiones, sobre todo todas las que tienen esta vocación de servicio, yo creo que tienen un pozo y un componente, precisamente, y vale la redundancia, de vocación personal. Es difícil encontrar médicos no vocacionales o maestros no vocacionales, incluso me atrevería a decir periodistas no vocacionales. Son profesiones humanas que a veces comportan un sacrificio personal intenso, una renuncia a veces a otros ámbitos de la vida y que solo se pueden sobrellevar muchas veces por ese ámbito de vocación propia que te lleva a creer que lo que haces tiene un sentido, tiene un valor y merece ese sacrificio o ese esfuerzo. Ese componente de vocación se va minando, porque nosotros, como digo, no somos ajenos a lo que le puede ocurrir a cualquier otra persona. Cuando un juez ve que su labor viene condicionada a la falta de recursos materiales, cuando ve que si tiene una necesidad o carencia de personal no se atiende y no se cubre, cuando tiene que asumir cargas de trabajo que le impiden estudiar los asuntos con sosiego como le gustaría, que tiene que primar la cantidad frente a la calidad, que él es consciente, el primero de todos, que la respuesta que está dando al ciudadano no es la que a él le gustaría como profesional, pues obviamente esto cercena muchas veces la propia convicción que el juez tiene en cómo me ven, sirve para algo lo que hago, tiene sentido lo que hago. Cuando encima vemos que la institución judicial, en la toma de decisiones de los cargos judiciales más relevantes, aquellos que definen en muchas ocasiones el marco jurisprudencial por el que tendremos que transitar el resto de jueces, están sujetos a esta pugna política, a esta búsqueda de culpables en vez de búsqueda de soluciones,
pues es tremendamente doloroso, porque nosotros nos sentimos completamente impelidos y partícipes de ese problema, pero completamente ajenos a todo eso. O sea, a mí el Consejo General del Poder Judicial, como juez, no me representa, porque yo no elijo a esos señores. Pero aunque no me representen, constitucionalmente, los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen que tomar decisiones para que mi labor tenga un sentido constitucional. Y en ese sentido yo debo esa lealtad al órgano de gobierno y, por supuesto, tengo que, y estoy convencido de que la mayoría de los jueces así lo ven, efectivamente contribuir con nuestra labor a que el Consejo haga su función de la mejor manera posible. Pero los jueces no tenemos nada que cortar aquí, más allá de aquel que se quiera posicionar en esta lucha de cromos en la que se ha convertido lamentablemente ya no solo la renovación del Consejo, sino la asignación de puestos judiciales de absoluta relevancia como son los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional o los órganos de designación como las presidencias de audiencia, los presidentes del TSJ. Para mí como juez, aparte de bochornoso, es ciertamente triste. Usted aboga, por tanto, entiendo, porque sean los propios jueces quienes elijan a los representantes en los órganos de gobierno de la Administración de Justicia, que los políticos ingieran lo menos posible en la elección de esos miembros de los órganos de gobierno de los jueces. España ha tenido dos modelos de consejo. El primigenio, que salió después de la Constitución del 78, en el que, haciendo una lectura literal de lo que era el mandato constitucional, de los 20 vocales que tiene el Consejo General del Poder Judicial, 12, dice la Constitución, que tienen que ser jueces y magistrados, y esos 12 fueron elegidos por jueces y magistrados. Y los otros 8 eran elegidos 4 por el Congreso y 4 por el Senado, entre juristas de reconocido prestigio, que podían no ser jueces. De hecho, incluso se entendía que era conveniente que no fueran jueces, para evitar que el Poder Judicial se convirtiera en una suerte de, pues, no sé, lobby judicial, que pudiera generar un desequilibrio en los otros dos poderes del Estado. Bajo esa previsión funcionó el primer Consejo General del Poder Judicial de forma, creo que ejemplar, y si repasan la hemeroteca verán que hasta el año 85 prácticamente no hay ningún elemento de distorsión en el nombramiento de judiciales, ni cuestionamiento en cuanto al ámbito de perfiles, de conservadores, de progresistas. Bueno, el modelo cambia en el 85 y se opta que para dar legitimidad al Consejo, aunque de esos 20 miembros, los 12 que dice la Constitución que sean jueces y magistrados, y los otros 8 que pueden o no ser jueces o magistrados, todos van a ser elegidos por las cámaras. 10 por el Congreso, 10 por el Senado. Bueno, así hemos venido funcionando desde entonces. Lamentablemente lo que hemos vivido desde entonces ni siquiera es eso. Ya me parecería mal ese modelo, pero al menos era un modelo en el que había una legitimidad parlamentaria. Es que ahora ni siquiera los están eligiendo así, no los han elegido así nunca. Se juntan los dos partidos del gobierno y de la oposición, porque ya saben que la reforma del Consejo requiere una mayoría cualificada en el Parlamento, 3/5, por tanto no se puede hacer sin los dos principales partidos, y ellos, los representantes políticos de los dos partidos, extraparlamentariamente deciden unos nombres e imponen el nombre del presidente, que legalmente tiene que ser elegido por los vocales. Y en todas las elecciones del Consejo, antes de la elección de los vocales, ya hemos sabido quién iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y no lo olvidemos, el presidente del Tribunal Supremo, que es la máxima institución de nuestro país. Yo sé que quienes cuestionan que sean los jueces los que elijan a esos 12, ya no digo los 20, sino a esos 12, oponen razones también igualmente comprensivas. Pues los jueces también tienen ideología, los jueces no tienen legitimidad per se, a nadie les elige, es mejor que sea el Parlamento el que los seleccione. Bueno, podemos admitir ese debate, pero es que, como digo ahora mismo, ni siquiera es el Parlamento el que los selecciona. La gente ha visto cómo se eligen jueces en otros países porque la globalización nos lo ha ofrecido. Se habla mucho del modelo anglosajón, del modelo estadounidense, por ejemplo. Ahí los candidatos a magistrados del Supremo pasan por el Parlamento y se retransmiten por la televisión, y los diputados y los senadores de las cámaras les hacen las preguntas que les da la gana, los demócratas y los republicanos, y las personas libremente pueden formarse un juicio de la valía, de la categoría y de la capacidad que tienen esas personas. Aquí no. Aquí supuestamente es el Parlamento el que elige a los vocales. Nadie sabe el nombre de esos vocales hasta que no aparece en boca de los portavoces parlamentarios y de los partidos políticos diciendo quiénes van a ser. Y luego sí, ya la gente se entera de su biografía, mejor o peor. Yo creo que el modelo desde luego es mejorable, y el modelo no ayuda ni a dar la legitimidad democrática que se pretendía ofrecer con la elección por las cámaras, ni a dar desde luego la legitimidad que requiere para la propia carrera judicial. Si los jueces de España, jueces y magistrados de España, no se sienten representados por el órgano de gobierno de su propio poder, difícilmente el Consejo va a poder abordar pues la labor constitucional que tiene encomendada, que es la garantía y la defensa de la independencia judicial, que no se nos olvide no es un privilegio de los jueces,
sino que es la garantía para los ciudadanos de que los jueces van a poder cumplir con su obligación de resolver sus conflictos sin ninguna intromisión ajena al procedimiento. Y esto es lo que está en entredicho, si los jueces tienen derecho a esa independencia, a esa autonomía o no. Y yo creo que efectivamente ese debate es mucho más importante del que parece que se trasciende más allá de los nombres, de quién es vocal o deja de serlo, o quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo o del Consejo. Y creo que la ciudadanía, como ve todo esto como lejanía, no es capaz, o si lo es, desde luego, no parece que se traduzca en esa percepción social de la gravedad que tiene la situación en la que nos encontramos, en la que está en entredicho precisamente una de las bases de la propia organización institucional de nuestro país, que es la separación de poderes. Yo le quería preguntar por la mediación, señor Arnaiz. ¿Una utilización eficiente de la misma les facilitaría el trabajo a ustedes? Pues desde luego. Si es que, vamos a ver, el conflicto forma parte de la convivencia humana. Desde que somos niños, crecemos, tenemos formas distintas de ver la realidad social, formas diferentes de interiorizar lo que nos pasa, y esto a veces nos lleva a desencuentros con los otros. Esto no es algo malo ni negativo, es simplemente algo que ocurre. La razón de ser es cómo vamos a gestionar el conflicto, cómo lo vamos a resolver. Podemos decidir muchos modelos. Quien tenga un problema tiene que ir a un tercero para que se lo resuelva. Y ya está. Y esta es la única forma de poderlo atender. Da igual la naturaleza del conflicto, el importe económico que sea, el tipo de problema, da lo mismo. Este es el modelo puro y duro que tenemos ahora mismo, el judicial. Cualquier persona tiene un problema, o lo arregla por sí solo, o no tiene más remedio que acudir a la justicia. Con todas sus limitaciones, de tiempo, de coste, de malestar, de incomodidad, de sufrimiento personal, anímico. Creo que nadie lo pasa bien cuando viene a un juzgado, o mucha gente desde luego no lo hace. Hay otros modelos que no son una excentricidad, están testados, tienen más de 4 décadas de implantación en otros países, se sabe que pueden ayudar en algunos ámbitos, no quizá en todos. ¿Por qué no se hace una apuesta decidida por ellos? Pues porque lamentablemente en nuestro país la justicia o la convivencia de la ciudadanía no es una prioridad del marco del gasto público. Porque al final el que tiene el problema es el que lo tiene, no es la generalidad de las personas que lo tienen. Y cuando hay que ofrecer recursos públicos, pues es comprensible también a veces que se tienden a ofrecer a aquello que entendemos que es lo general, lo universal. Obviando que cuando una persona tiene un problema, si no lo resuelve, esto genera una tensión social, que puede alimentarse o desaparecer. Si no se resuelve bien, solo hace que alimentarse. Y es una pena. ¿La mediación es un recurso? Desde luego. Les pongo un ejemplo y ya termino, que sé que me extiendo a lo mejor demasiado. En Ponferrada hay un programa de mediación intrajudicial piloto desde hace ya unos años en el ámbito penal. Lo asume una asociación que trabaja de forma desinteresada con el juzgado. Desinteresada. O sea, no cobran nada, no reciben ningún tipo de apoyo institucional más allá del convenio que tienen suscrito con el Consejo, y tienen que hacer esto como aquel que dice por amor al arte. Eso no es una forma rigurosa de ofrecer un servicio. Si la gente demanda otras formas de resolución, hay que ofrecérselas desde la Administración. No podemos limitarnos a decir no caben o no se pueden. Máxime cuando ya les garantizo encima al juzgado es con diferencia, o al menos en algunos ámbitos con mucha diferencia, el recurso más caro para resolver un problema. El más caro. ¿Pero este programa de Ponferrada se utiliza o...? Sí, pero lamentablemente como es un programa que viene dado por la buena disposición de estas personas que asumen esta labor de mediación, son mediadoras tituladas que tienen el abordaje de estas cuestiones en ese ámbito, pues solamente pueden derivársele a las mismas, pues, ¿qué les digo yo? 5, 6, 7, 8, 10 casos al año. Un juzgado como el penal de Ponferrada que recibe cada año más de 450 procedimientos. 10 entre 450 poco es. Y a lo mejor no todo puede ser resuelto en mediación. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito penal, que estamos hablando de lo más duro. Delitos, gente que sufre una pérdida de un daño personal, patrimonial. Pero es que en el ámbito civil tampoco se plantea. O en el ámbito de familia. Es decir, nadie se ha parado a pensar en este país qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando cualquier controversia familiar, o muchas de ellas, acaban en una disputa en un juzgado como si eso fuera una guerra beligerante en la que solamente puede haber buenos y malos, y es un enfrentamiento que se eterniza con el sufrimiento de las propias personas que se separan o se divorcian, el de sus hijos, porque el único recurso que se les ofrece es la contienda judicial. Una contienda, ya se lo garantizo, basada en la mentira. Vas a un juicio, oye, a ver si vas a perderlo, a ver qué vas a decir. La gente tiene miedo, y por tanto, ¿cómo recurre en los juzgados? A mentir. O sea, yo me juego mucho, entonces no lo voy a perder aquí. Este señor va a decidir, pues hay que convencerle, o hay que engañarle. Sobre eso estamos fundando nuestra convivencia, sobre esas bases estamos fundando nuestro compromiso de paz social. Pues creo que esto justificaría una reflexión como sociedad, y a lo mejor nos merecemos otro modelo. Aparte, la gente yo creo que es suficientemente madura para abordar otro modelo,
¿Por qué pensamos que la gente no es capaz de resolver los problemas si tiene la ayuda adecuada para ello? ¿Por qué? Si es que la inmensa mayoría de las personas, gracias a Dios, tiene problemas y gracias a Dios lo resuelve por sí solo. Bueno, pues dejemos que esto también efectivamente fluya con naturalidad. Si la sociedad siempre va a ir por delante de las instituciones, siempre. Pero yo lo que veo es un poco una contradicción entre lo que se piensa hacer, concentrar en Ponferrada, en León, y un poco ese modelo que igual solucionaría muchas cosas que están sobre la mesa. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, pues la labor de los jueces de paz, la labor de gente de pequeñas localidades que tienen, bueno, pues esa... El ser un poco el hombre bueno, ¿no? para una serie de conflictos. Pero todo eso parece que se está eliminando por completo. Parece que no se quiere, por un lado, la mediación, pero claro, la mediación, ¿quién media en el medio? Lo hemos dicho antes y la respuesta está en el problema de concepción del modelo. ¿Qué es lo que queremos tener? Pero, por ejemplo, los jueces de paz se están eliminando. No se eliminan. Lo que ocurre es que se les ha quitado competencias y, sobre todo, porque la figura del juez de paz en el ámbito de la litigiosidad, sobre todo urbana, ha dejado de tener sentido, porque muchas veces las personas, a diferencia de los pueblos, gracias a Dios, hablan poco entre ellas. Entonces el juez de paz no tenía herramientas más allá de las que le ofrecía el propio conocimiento de los vecinos. Conozco a fulano, conozco a mengano, tienen un problema, pues ellos me llaman, los dos confían en mí. Pero en muchas ocasiones los jueces de paz también entran dentro de la diáspora política. Los tienen que proponer los ayuntamientos, a veces esto no es ajeno o exento a intereses de índole política o partidista que comprometen la propia independencia, la propia percepción que los vecinos tienen de esa persona. En aquellas localidades en las que el juez de paz efectivamente es percibido por sus vecinos como alguien bueno, aunque sea imperfecto, como lo es un juez, aunque sea un juez profesional, el juez de paz aún asume mucha labor en esa pacificación o en esa conciliación de intereses que a veces tienen las personas. Los mediadores son un recurso distinto porque tienen una formación diferente. La mediación se fundamenta en la práctica de un encuentro dialogado de las personas que tienen el problema para tratar de empatizar cada uno en la posición del otro y ver qué puntos de encuentro pueden permitir y posibilitar romper ese nudo que les enfrenta y ofrecer escenarios de solución. El mediador está formado en técnicas de diálogo, de apertura de la conversación, de evitación de la confrontación. En definitiva, tiene una formación reglada que está además supervisada por el ámbito de la administración universitaria y la administración educativa en nuestro país, que lamentablemente los jueces de paz no tienen. El juez de paz es un hombre bueno, es un vecino bueno, que por una miseria de dinero, porque es así, es una gratificación testimonial, asume en muchas ocasiones un papel muy feo. Y también a veces son los propios jueces de paz los que se ven desbordados por esa cercanía que a veces les genera un enfrentamiento con los vecinos y son los que tienen que acabar optando por decir, iros al juzgado y pegaros allí o discutirlo allí. Claro, hoy por hoy a la gente que tiene un problema no le ofrecemos más recurso, que lo resuelve por sí mismo, en buena o en malas artes, o vaya al juzgado. Prácticamente es lo que se les ofrece, porque ni el arbitraje es una figura institucionalizada en ningún ámbito, ni siquiera en el ámbito del comercio, del consumo. La mediación sigue siendo, después de que la ley tiene más de casi 10 años, algo testimonial en nuestro país. No hay recursos presupuestarios para estos modelos y todo sigue recurriéndose al modelo caduco de la justicia tal y como la conocemos, que es la justicia del conflicto, de la confrontación, y es un modelo claramente mejorable. Si es que si dijéramos que encima es un modelo bueno, mira, es que es imperfecto, es caro, pero bueno, es bueno, pero es que ni siquiera podemos decir eso, porque la justicia en ese sentido no es un buen modelo. Estamos ofreciendo una respuesta tardía, a veces ineficaz, en muchas ocasiones percibida como deficiente por la ciudadanía. Es obvio que merece una reflexión y un cambio. Germán. En Castilla y León nos falta 3 minutos. Sí, en las competencias que hacían en materia de administración de justicia no están transferidas, en otras comunidades autónomas sí. Si comparamos un modelo y otro, ¿dónde funciona mejor? ¿En las que tienen transferidas esas competencias o en las que no la tienen? Pues la respuesta es tan sencilla como donde deciden invertir dinero. Hay comunidades autónomas con competencias transferidas, como la Comunidad de Madrid, que es un desastre. Hay otras, como lo fue en su momento el País Vasco, que fueron pioneras y tenían recursos y medios que no había en otras partes del territorio. Como también en algunas ocasiones y en algunos ámbitos, por ejemplo, el derecho de familia lo fue Cataluña, que fue también pionera. O en el ámbito de mediación, que hay comunidades autónomas que están apostando decididamente por ellas, mucho más que otras. Y en la zona ministerio, pues lamentablemente, aunque es una zona más uniforme, también hay diferencias. Muchas veces el Ministerio ha tenido que recurrir a volcar sus recursos pues en grandes capitales o en lugares por intereses movidos por otra índole de factores que no sean la mera respuesta judicial, y ahí se han atendido con prontitud algunas veces esas demandas y otras han vivido en el absoluto olvido. Castilla y León no forma parte de las efectivamente comunidades autónomas con competencias transferidas. La ratio que tiene Castilla y León en cuanto a número de jueces, litigiosidad, no es de las peores de España,
Y eso ha ayudado a que la función de la Administración de Justicia en nuestra comunidad autónoma no sea la peor de España. Y de hecho incluso podemos decir que estamos en la mitad por arriba, ni siquiera de la mitad por abajo. Pero eso, como digo, no puede obviar ni ocultar la carencia de medios y de recursos que comprometen la respuesta judicial. No lo debo decir yo, porque parece que yo puedo tener un interés. Claro, este hombre, ¿qué va a decir? Querrá más medios, querrá que le paguen más, querrá tener menos trabajo, más tiempo libre. Soy parte interesada. Me gustaría, y ustedes lo hablan y lo tratan, que pregunten a los abogados, que pregunten a los procuradores, que pregunten a las personas que van al juzgado cómo se sienten, cómo se han sentido de tratados, si creen que la respuesta podía mejorar o no. Y yo creo que esa percepción no es, desde luego, para aplaudir y sentirnos satisfechos con el modelo de administración de justicia que tenemos. Y es verdad que, como digo, todo pasa, o mucho de ello pasa, por una dotación económica, una mejora de los medios, un aumento de las plantillas, si es que es tan sencillo como eso. Si hay que resolver 7, 8 millones de asuntos judiciales al año, la planta de jueces en España son 5.000. 5.000. Ya está. Esos señores, desde el que está sirviendo en Villablino, que es la escala de entrada de juez, hasta el presidente del Tribunal Supremo, 5.000, para atender esa carga. Más la Administración de Justicia auxiliar que tienen esos 5.000 jueces, que al final estamos hablando de una administración de no más de 120.000, 130.000 personas para todo el país. Con el volumen de litigiosidad que tenemos, pues es que con una mera división o optimizamos el recurso o eliminamos judicialización de asuntos, que la gente no tenga que acabar por cualquier cosa en el juzgado, o dotamos de más medios para que esa gente pueda atender en una ratio más certera y cercana pues ese volumen de asuntos. Si ese es tan sencillo, es lo mismo que se pide por los médicos, por los maestros, menos niños atenderé mejor, más tiempo veré más pacientes mejor, aunque sean menos el número de pacientes que puedo ver al día, pues nosotros es similar. Desgraciadamente, ya le pregunto para terminar, señor Hernáiz, la violencia machista sigue ocupando mayoritariamente al juzgado número 5, sí, que es el que tiene los casos. No. La estadística, lejos de reducirse, desgraciadamente, por los últimos datos del Ministerio del Interior, el año sigue siendo malo. Con la violencia de género tenemos un problema, y tenemos un problema importante, porque el abordaje de la misma, aunque desde la Ley Integral del año 2004 se naturalizaba que tendría que tratar en muchos ámbitos, no solo el judicial ni el policial, sino el educativo, el sanitario, el de la publicidad, el de los medios de comunicación, al final da la impresión de que la única respuesta que sigue siendo la presente y la única en la que se vuelcan todos los esfuerzos es en la judicial y por tanto en la represión o no de las conductas que tipificamos como delito. Pero no se hacen otros abordajes para tratar de trabajar en los factores que pueden explicar esa violencia. El machismo, el sexismo, la desigualdad entre hombres y mujeres, todo eso parece que pasan los años y seguimos estando en el mismo punto de salida. Los niños, muchos de ellos ya, que han nacido con la Ley de Protección Integral, ahora tienen la friolera de 12, 14 años, 16 años, 18 años, es el año 2004, han pasado ya 18 años, muchos son mayores de edad, y vemos casos de violencia de género con personas de esa edad. ¿Esto cómo puede ser? Estos chicos ya han crecido supuestamente con parámetros de igualdad en la escuela, con un entorno de cultura diferente, distinta, ya no están esos patrones con los que han crecido nuestros padres, nuestros abuelos. La violencia, o al menos los recursos que en justicia se han implantado para la violencia, no han contribuido, no solo en Ponferrada, lamentablemente, sino prácticamente en ninguna parte del país, en reducir el número de casos de violencia de género. Y es verdad que muchas veces nos quedamos solo con el titular del dato más fatal, los fallecimientos, los homicidios, pero hay un montón de realidades de violencia que están presentes en nuestra cotidianidad familiar, doméstica, de pareja, y el problema existe y está claro que la respuesta judicial ofrece un castigo, ofrece una represión donde cabe llegar que alcance, pero no ha conseguido que esas conductas se cambien. Y esto es algo que debería llamarnos a la reflexión para ver, bueno, quizá debemos abordar este problema también desde otros ámbitos, no solo desde que los jueces pongan más sentencias o dicten sentencias más duras o que efectivamente la policía sea más contundente con este tipo de casos. Las leyes son duras y contundentes, créame, pero no se ha conseguido bajar la ratio de casos y, por ejemplo, el nivel de Ponferrada sigue siendo lamentablemente elevado. Se siguen viendo pues más de o casi 200 casos al año. Estamos hablando de una población que ya va mermando y sin embargo siguen siendo ratios bastante elevadas. No son muy graves la mayoría de los casos, pero revelan una realidad que está presente entre nosotros. Hay un problema de convivencia y de cómo abordamos las relaciones entre nosotros, que se traduce en la violencia de género, pero también en otro tipo de violencia. La violencia, a fin de cuentas, no es más que la expresión más lamentable del conflicto humano.
Y esto se plantea entre menores, entre familiares, entre parejas, entre amigos, en el ámbito de las relaciones personales, de negocio. Esto es lo que como sociedad nos debería alertar. ¿Por qué no somos capaces de reconducirnos a otro modelo de sociedad? Todos tenemos algo que decir ahí, no solo los jueces. Señor Arnaiz, ha terminado el tiempo de la tertulia en la 8 Bierzo. Muchísimas gracias por ilustrarnos sobre todos estos temas. Gracias, de forma como siempre, por la... tan magnífica y tan clara. Ojalá haya sido, claro, magnífico, no sé. Desde Sí, luego creo que no. brillante. En cualquier caso, gracias por la invitación y espero que también las personas hayan podido ver con naturalidad la cercanía que de verdad queremos intentar ofrecer desde el Palacio de Justicia. Somos un servicio. Sentimos a veces funcionar mal, sentimos a veces no servir bien, pero esa es nuestra razón de ser, un servicio. Director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. Buenas noches. Y Manuel Cachafeiro, delegado de Diario de León, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches. La tertulia llegará a la pantalla de la 8 Bierzo el próximo lunes con un nuevo protagonista de actualidad. Que pasen la mejor semana posible.